Pues bien, entonces vamos a iniciar, señores, ya que estamos aquí todo lo que debemos estar, ¿verdad? Faltan algunas personas, pero lo que como que estoy grabando este encuentro para subírselo. Me dijeron que el encuentro anterior no está en el Infotep virtual. Voy a ver si lo subo entonces los dos juntos, este y el pasado, para que tengan todo ya bastante bien. Entonces vamos a estar viendo hoy la parte de los criterios de aceptación y rechazo, que ustedes están, dice que se escucha mal, vamos a vocear un ching entonces, ¿está bien? No, profesor, ella dice es por su internet. Ah, su internet, no, está bien, no hay problema, pero como quiera voy a hablar un poquito más alto. Bien, entonces estamos trabajando hoy, vamos a ver con los criterios de aceptación y rechazo. Ustedes saben cuando ustedes están trabajando, ya en la parte de calidad, no pueden tener el criterio que se tiene, no es un criterio a lo loco, sino que es un criterio basado en lo que son criterios de la empresa de acuerdo al tipo de productos que ustedes hagan. No es lo mismo producir mesas en una banistería que producir lo que ustedes hacen, que son dispositivos médicos que pueden afectar grandemente la vida de una persona. Entonces, los criterios de aceptación y rechazo, los criterios que pueden ser críticos en la fabricación de una mesa, no es el mismo crítico para ustedes dentro de su organización. Entonces, vamos a ver cómo hacemos nosotros para poder determinar cuáles son los procesos críticos, los defectos mayores y también los defectos menores. Entonces, cuando hablamos de un defecto crítico, es el que conduce a condiciones arriesgadas o inseguras y también, por supuesto, que impiden su uso principal. El otro tipo de defectos es el defecto mayor, que es menos grave que el crítico, pero también es posible que vuelva inútil o pierda la idoneidad el producto. Y también un defecto menor que hacen que el artículo sea menos útil de lo que estamos esperando. Entonces, simplemente con los tres tipos de defectos, vamos a verlo un poquito más detallado. Por ejemplo, un defecto crítico es cuando el producto o servicio no cumple con su característica inherente, aquella que define como producto, servicio o proceso y que no puede faltar. Por ejemplo, recuerda con ustedes, cuando hablamos de la definición de calidad, decíamos que lo primero que tiene que cumplir un producto, un proceso o un servicio es su característica inherente. Por ejemplo, aquí decimos, una silla que no tenga el asiento para que la persona se pueda sentar, evidentemente es un defecto crítico porque no hace la función inherente por lo cual existe esa silla. También en la parte de seguridad, que tenga una punta afilada o también que esté manipulando a una persona y le haga daño. Por ejemplo, esos lentes que están ahí le faltan la mitad. Evidentemente, no va a hacer la función que el cliente necesita. Entonces, por eso es que su característica inherente, si no la cumple, eso se considera un defecto crítico. Ya cuando hablamos de un defecto mayor, es cualquier condición encontrada en el producto que no coincida con la forma o, perdón, aquí, o función requeridas y que cause problemas de mercadeo o devoluciones para el reembolso o reemplazo. Entonces, un defecto mayor, un ejemplito que tiene acá muy importante, dice, discrepancia de tamaño o peso. Es muy común que pase eso. Por ejemplo, usted tiene una mesa, pongamos una mesa, dice, mira, la mesa yo la pedí que tuviera un color tal y llegó un color, perdón, diferente, no tanto como el cliente lo quiere. Entonces, hay una discrepancia en el color. También puede ser que sea, usted lo pidió de 12 pies y lo llegó de 11 pies o 10 pies y medio. No fue lo que usted pidió, pero sin embargo, no es tan crítico porque no deja de ser una mesa. En ambos casos, que tenga el color un poquito diferente o que tenga la dimensión un poquito más pequeña, no quiere decir que deja de ser una mesa. Por eso es que no es crítico. Sin embargo, le puede caer un problema a las empresas
de una devolución, una solicitud de reembolso o una solicitud de darle un descuento muy fuerte al cliente. Entonces eso es un defecto, en este caso defecto mayor. Ya cuando hablamos entonces de un defecto menor, es una discrepancia con respecto a los estándares, pero no afecta la capacidad de uso del producto. Por ejemplo, problema de la costura, costura sin terminar o sin cortar, son uno de los defectos más comunes encontrados durante las inspecciones de productos textiles. Supongamos que en esta camisa yo tenga descosido una o dos partes. Se vería feo. Si usted se fija bastante, se ve feo. Y quizás dentro de un año se pueda hasta abrir por ahí. Pero es un defecto menor, porque primero no afecta, no es un defecto crítico porque no deja de ser camisa. Igual. No es un defecto mayor porque por aquí no se le va a hacer un brazo a la persona, sino que un defecto menor porque quizás haya un tipo de persona que se fija mucho en detalle que le puede decir que no le gusta la camisa por tal o cual razón. Pero entonces simplemente es un efecto menor por eso. Entonces, ustedes van a tener una actividad donde le va a decir, van a detallar los defectos más comunes por su tipo en su organización. Es importante que lean esta parte también. Utilizar nombres ficticios para proteger la confidencialidad de su organización. O sea, si su producto se llama, supongamos, bajante de suero 14, usted la va a poner bajante de cortina 23. O sea, que no tenga relación con lo que ustedes hacen directamente. Es simplemente para nosotros saber, para poder distinguir que sea un defecto crítico, un defecto mayor o un defecto menor. Entonces, tomando en consideración eso, por favor, díganme uno de ustedes un defecto crítico que ustedes dicen, mira, mi organización, es posible que un defecto crítico o lo catalogamos aquí como un defecto crítico tal asunto. A ver, ¿quién me da un ejemplo de un defecto crítico en su organización? Cristian, ¿qué nos dice? Vamos a ver. Buenas tardes a todos. En mi área de trabajo, un defecto crítico, eso es una pieza sin que le falte un componente, dígase un ensamble o un cassette, un tapón, que no va a ser funcionar, no va a funcionar en el cliente. Exactamente, o sea que su principal labor, su característica inherente, no la va a poder cumplir porque le falta eso. Excelente, muy bien. A ver qué nos dice Brian Félix. Conste, un defecto crítico en mi área de trabajo es si llega algún material mojado, ya sea un rollo, ya sea una caja, cualquier material que se use. Déjame ver si entiendo, que llegue mojado al cliente o llegue mojado a su almacén. No entiende la alegoría. Que llegue mojado a nuestro almacén. No, pero estamos hablando ya de los defectos críticos de subproductos. Ya eso es del suplidor. Es otra responsabilidad diferente. Hablamos de sus productos y servicios. ¿Qué serían defectos críticos en su producto? Porque si llegó mojado, por ejemplo, unas cajas, es un problema del suplidor, que tienen que resolverlo ellos. Ahí ya yo me aparté. Ahora, defectos críticos que dependan de mí, eso no depende de mí, depende del suplidor, evidentemente, ¿verdad? A ver qué nos dice Freddy's de los Santos. Freddy's, otro defecto crítico. Sí, un defecto crítico sería encontrar partículas dentro de los tubos, un desprendimiento, como ya mencionaron, un desprendimiento del ensamble. Esos serían defectos, manchas también dentro de algunos componentes. Vamos a llevarlo por parte. Chinga, diría tres cosas diferentes. Ok. Diferente. Primero, encontrar partículas dentro del producto. Ok. No Exacto, importa el tamaño de esa partícula, o sí importa. A ver, la partícula que sea, no debe tener un tamaño sí, para decir que es crítico. Sí importa. Cualquier tipo de partícula, no importa el tamaño, si está dentro, es crítico. Bien. Sí. No, perfectamente. Ese
Ese es uno, ¿verdad? Un crítico. Después me dijiste que tenga desprendimiento de uno de los, de la Ensambles. maquinita, del ensamble. También es crítico porque evidentemente le va a fallar entonces a la persona cuando se está haciendo una transfusión, supongamos, de sangre, ¿verdad? También es crítico. Y lo otro que me dijiste fue manchas. Exactamente. Manchas en el producto. ¿En qué sentido? Sí, Manchas. manchas. Bien. Allá hay un producto, uno de los, una de las piezas que son unos conectores que en muchos casos en algunos casos, mejor dicho, vienen manchados Okay. con cualquier tipo de cosa. ¿Manchado de qué? ¿De otro plástico, de sucio, de agua? ¿Qué tipo de mancha? ¿O de un tipo de una tinta? ¿Qué tipo de Sí, mancha se refiere? mancha, con alguna tinta, así como usted dice, sucio. Por agua no, o sea, nunca he visto un caso que sea por agua. Ah, perfecto, muy bien. Profesor, también quiere decir que puede estar manchado. Un momentico, Yocasta, tiene que primero levantar la mano y yo con mucho gusto te doy la palabra. No puede hablar así porque después al final ninguno lo entiende. Así que toma tu turnito ahí, tú vas atrás, no te preocupes. Entonces, bien, vimos ahí lo que nos dice el compañero. Ahora va Juan Pablo. Juan Pablo, dígame, defecto crítico, ¿cuál tenemos? Bueno, uno de los defectos críticos es que en el producto no se detalle bien la información de cómo debe de usarse. Me explico. En muchas ocasiones cuando el producto, la impresión de la información de este, no tiene la información completa o no se especifica cómo debe de usarse, se considera crítico porque puede afectar la salud del paciente dependiendo lo que se le pueda aplicar o sea, el medicamento que se le aplique, como no especifica cómo debe hacerlo, se considera crítico. Excelente, muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Ahora sí, Yocasta, dígame, Yocasta. Por ejemplo, profesor, o para terminar lo que yo le intenté explicar de lo que le estaba hablando, Sí. que a veces vienen unas manchas que parecen sangre. Entonces, el cliente puede pensar que alguno de los operarios se cortó Sí. y puede ser algo crítico. Y una de mi opinión es, por ejemplo, que le falte el roller clamp, que es lo que cierra el bajante cuando ya no lo van a utilizar. Una falta de roller clamp. Muy bien, excelente, muy bien, muchas gracias, Yocasta. Vamos a ver qué nos dice Rosendo. Bueno, profesor, en mi área, un defecto crítico sería la prueba de leak. Esta se basa en que si la pieza tiene fuga, no pasa. Ok. Muy bien, excelente. Vamos a ver qué nos dice. Ah, bueno, ya terminaron todas de hablar y todo. Muy bien. Entonces, Sí, Juan Pablo, digo. voy a decir algo. En cierto aspecto, lo que consta de prueba de leak, manchas, partículas, en muchas ocasiones no se considera un defecto crítico, porque no atenta realmente, un ejemplo, la mancha, no atenta realmente contra la salud del paciente. Ahora, mayormente se va a lo crítico cuando, por ejemplo, en una caja se encuentran dos lotes diferentes. Eso puede ser crítico también. Sí, pues es una causa diferente. O sea, un lote diferente es crítico en todas las partes, ¿verdad? Entonces, muy bien. Bien, entonces vamos a ver por aquí. Esas son las opiniones de ustedes. Bien, yo no puedo decirle si son críticos o no críticos, porque son sus procesos. Yo no tengo el criterio para saber si es crítico o no, porque es. Ahora bien, le voy a dar una opinión de algo que me pasó, no con usted, sino con otra empresa del parque. Y eso de hace mucho tiempo, eso ya unos 12 años hace de eso. Pero pasó, y ahora recordando ese caso, fue una mancha. Y les explico. Recuerden que yo les mencionaba, como se les mencioné, yo trabajaba haciendo cajas de cartón. Entonces, teníamos una producción de ese cliente. El empaque anterior que estuvimos corriendo, estaba corriendo con tinta roja. Entonces, terminó la orden, entonces comenzamos a hacer esa caja
y la caja siguiente, que era de ese cliente, era de tinta azul y negro, creo que eran 2 colores. Entonces, nada, comenzamos a correr y eso, pero no hubo una buena limpieza en los rolos de impresión. Entonces, o sea, ellos la lavaron y todo, pero le dejaron muchos residuos. En las primeras unidades, el rodillo número 1 no se estaba utilizando, que fue el que se usó en la orden anterior, quedó muy mojado. Entonces, cuando corrió y dio vuelta, en la parte interna de la caja le cayó tinta roja, pero pinticas, a unas 15 o 20 cajas, perfectamente, nada. Nosotros no nos dimos cuenta a nadie porque fue en la parte interna, cerramos y todo y mandamos todo. Bueno, señores, para no cansar el cuento, quien se dio cuenta de eso fue una empresa en Japón. Imagínense el lío en Japón, que encuentren una caja de cartón y dentro de la caja vean pintas rojas. Evidentemente la queja llegó al mundo entero, llegó allá y buscaron y todo el asunto. Cuando revisamos, nos dimos cuenta que fue eso. Pero tuvimos que hacer un informe e incluso cambiar todo el proceso de limpieza, decir que no íbamos a correr ningún tipo de unidades impresas. O sea, antes de correr una caja de ese cliente, teníamos que hacer 2 producciones sin impresión de otros clientes antes de entrar al entonces, a menos que sea color negro o color azul. O sea que nos hizo cambiar bastante el proceso por eso. Entonces, lo que lo quiero decir es precisamente eso. Los defectos críticos mayores y menores van a depender mucho del cliente que sea. Para ese cliente en Japón pensó que era sangre. Hubo que hacerle, bueno, fue tanto así que nos enviaron la caja y ellos le hicieron allá en Japón una muestra que ellos ya determinaron que no era sangre, pero como quieran nos enviaron el reporte, que nos mandamos a un laboratorio de que sí o cuánto, de que sí o qué, y al final ellos decidieron como quieran no utilizar las cajas. No lo utilizaron. Prefirieron mejor, la pagaron y no lo utilizaron. Así que son los japoneses. No son fáciles los tigres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La parte de la criticidad depende mucho de mis clientes. Dígame, no, ya terminó, salió. Entonces, como ustedes ven, perdón, Brian, dígame, Brian. Jacob, las empresas medical device tienen mucha criticidad, como usted dice, porque nosotros hemos tenido situaciones, oiga, ¿por qué? Solamente porque la caja de afuera, no el material, ni la impresión, ni nada. La caja de empaque de afuera se han ido, o un cliente externo encontró una caja con dos labels, pero es el mismo lote, la misma pieza, la misma corrida, la misma fecha de expiración, todo. Y por eso se armó una investigación, e incluso han habido retrabajos de hasta 7, 8 lotes, que estamos hablando aproximadamente de 200 y pico de cajas. Correcto. Así es. Como ustedes ven, los defectos críticos dependen mucho de eso. Ahora bien, vamos ahora a lo que son los defectos que son mayores. Recuerden, un defecto mayor es un defecto que no llega a ser crítico. Al cliente le puede afectar, lo va a usar como, está bien, que por ejemplo, voy a poner un ejemplito. Usted va y se compra una empanada. Usted la pide, la empanada de jamón y queso. Cuando llega a su casa, la muerde y le llegó la empanada solamente de jamón. No le llegó de jamón y queso. Te pide jamón y queso, le llegó solamente de jamón. Está bien. Al final, ¿qué hace la persona? Se lo come y dice, concho. El día siguiente va, le dice al tipo, mira, mi hermano, me diste una empanada de tal cosa, no me gustó eso. Entonces ya no hubo que hacer una queja. La persona que vende la empanada, quizás me te va a dar 2 zetas gratis para compensar. O si no, por ejemplo, usted va a tomarse un jugo y cuando ya llega a su casa se da cuenta que no tiene azúcar el jugo. Al final, usted le echa azúcar y ya lo arregló. Pero no es lo que... Entonces, ¿qué tipo de defectos se pueden considerar defectos mayores en su organización? Recuerden, son defectos que no son críticos y tampoco son defectos menores, porque el cliente sí se da cuenta.
te da la posibilidad de quizá quejarse, de hacer quizá tal cosa, pero no te va a devolver el producto por eso. Alguna gente sí lo hace, pero muchas veces no. ¿Qué nos dice Juan Pablo? ¿Qué tipo de defecto mayor usted piensa que podemos conseguir en sus empresas? Según el proceso el cual realizamos, un defecto mayor es una partícula suelta, una fibra plástica dentro de uno de los sets que nosotros manufacturamos. No, pero dame un momentico. Vamos a poner en cada. Kristen ahorita dijo que una partícula dentro es crítica. Y yo le pregunté, el tamaño no importa. Me dijo, cualquier tamaño, si hay una partícula dentro, es crítica. Eso me dijo Kristen hace menos. No. ¿Y Se entonces? considera crítico si Póngase de es, acuerdo. se considera Profesor, crítico si es, fue Freddy que dijo eso, no fui Ah, yo. bueno, Freddy. se considera crítico si es una partícula, se considera mayor si es una partícula suelta. Si es una partícula incrustada, es un defecto, eh, puede considerarse menor porque sea incrustada, pero crítico, mayormente depende, como usted dice, depende del proceso también. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Freddy, por favor, toma tu micrófono, Freddy. Vamos a aclarar esto, que ahora me quedé confundido yo. Presente. A ver, Freddy, dice tu compañero, Juan Pablo, que el defecto que tú dijiste que era crítico, realmente es un defecto mayor. Y entonces, aclárame eso. ¿Es crítico o es mayor? Bueno, el señor Juan Pablo tiene mucho más conocimiento que yo. Ok, bien. Entonces, dependiendo de si es incrustado o no, es crítico o no crítico. Si está pegado por la parte de adentro, si está suelta, sí es crítico. Excelente. Perdón. Sí, exactamente. Esa parte sí, así mismo es. Perfectamente. Muchas gracias. Vamos con Cristian Peñaló. Vamos, Cristian, ¿qué te nos dice? Profe, allá en mi área y también en mi departamento, un defecto mayor, nosotros hacemos una prueba de liqueo en una máquina que se llaman CTS. Tenemos unas especificaciones de 8 PSI, 10 SM, pero el calidad la prueba con un rango más bajita, o sea, la recta más bajita, que es 8 y 7. Bien. Si el cliente encuentra un liqueo ya fuera ya de él, que le liqueó 2 o 3 burbujitas y el liqueo está por debajo a esos CCM, el producto es un defecto mayor porque todavía pasa las especificaciones que nosotros tenemos, pero tiene fuga. Entiende, sí. Muy bien. Muchas gracias, Cristian. Vamos con Rosenni. ¿Qué nos dice Rosenni? Defecto mayor. En mi área, un defecto así se considera una baja inserción. Tiene que llegar a un tope y tal vez se quede en un 10 o un 16, pasa. Ok, perfectamente. O sea, el cliente se puede dar cuenta, pero nunca se va a desprender. Un asunto más bien visual. Ok. Bien, entonces el otro tipo de defecto se llama defectos menores. El defecto menor es aquel, como ustedes recuerdan, que es más bien un defecto cosmético prácticamente. O sea que, por ejemplo, en un empaque, que la impresión se vea, pero si posiblemente pasa más tiempo, es posible que se vea, no tenga información muy clara. Se puede leer, está legible, pero no está muy clara. Entonces el cliente puede decir, bueno, está bien, yo lo utilizo así, si se da cuenta, por supuesto, muchas veces. ¿Qué nos dicen Cristian Peñaló? Un defecto menor, ¿cuál sería? Era algo similar a eso. Cuando yo estaba en el área anterior, hacían una impresión en la bolsa que tenía todas las especificaciones, dígase las dimensiones de llenado, fecha, número de teléfono, todo impreso. Y por un número de teléfono que estaba cortado, que cortaba, que era más por estética, por eso nos dijeron que eso era un defecto menor. Ok, muy bien. ¿Qué nos dice Juan Pablo? Defecto menor, ¿cuál sería? Entonces, Jaconsi, ahí entraría la parte que hablaba Freddy de las manchas, Ok. de las manchas los componentes, porque realmente no afecta realmente al cliente en sí, sino que es algo cosmético. Exactamente, muy bien, Juan Pablo. ¿Qué nos dice Brian Félix? Que a un cliente le llegue una caja con el label un poco doblado, pues eso es un defecto menor porque no, eso no afecta el producto en sí, solamente que en el momento que se estaba empacando, la máquina pegó el label un poco torcido, pero el cliente acepta, dice ok, lo aceptamos, pero
a la sabienda de que para la próxima tienen que fijarse en ese punto. Muy bien, muchas gracias. Ya vamos a terminarlo aquí. Ustedes van a tener esa actividad ya puesta para esta noche. Entonces hoy es lunes, para que lo terminen entonces antes del encuentro del miércoles. El WhatsApp ya revivió, increíble pero cierto, por lo menos en mi celular por lo menos ya revivió ahora. De modo que nos vamos a comunicar por ahí ahorita. Entonces ustedes saben, nos vemos entonces el próximo miércoles a la misma hora. Por favor, lo que les mandé a decir por WhatsApp el otro día, importante, hagan sus actividades. Y también que por favor, que sean originales de cada quien. Me conté con un grupo que se reprobaron 5 personas porque copiaron entre uno y otro las actividades. A este nivel no podemos permitirnos eso, ¿verdad? Así que buena suerte, señores, que la pasen bien. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Se acabó el tiempo, fue. ¿De acuerdo? Igual, gracias. Buena suerte. Gracias, pasen buenas todos.